Bienvenidos, congregación, Dios los bendiga. Buenos días. ¡Wow! Este Miguel. Pero bueno, el Señor es el que obra, el Señor es el que mueve a las personas, Él es el que hace todas estas cosas y para Él es la gloria y para Él es la honra. Así que, wow, para mí de verdad que fue una alabanza muy gozosa. Cada alabanza, cada palabra, wow. Realmente deseo que hayamos sido de olor grato para el Señor en esta mañana. Amén. Amén. Y bueno, necesito volver a orar. Ay, mi Dios, sí, es que te necesito, Señor, a cada instante, Padre. Reconozco que no puedo hacer nada sin ti, Señor. Y sí, podría hacer muchas cosas, mi Dios. Y en la mayoría, y si no es siempre y todo el tiempo, estaría metiendo la pata, Señor, o las dos. Y te necesito, Señor, que seas tú aquí conmigo, Señor, dándonos entendimiento de tu palabra, Señor. Y aunque va a aparecer la repetición de la repetidera, Señor, es que tú lo has querido, Señor, que sea la repetición de la repetidera. Es porque lo necesitamos, Señor. Así que yo te ruego que no menospreciemos, Señor, la repetición, sino que abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos discernir qué es lo que debe cambiar, Señor, en nuestras vidas. Así que, mi Dios, te ruego que seas tú dándome las palabras, Señor, correctas para hablar, porque yo sé que Mónica tiene su forma de hablar, Señor, y tú vas a usar aún mi personalidad, Dios. Pero que no sea lo que yo diga, sino lo que tú digas, Señor. Añade, Señor, todo lo que haga falta. Y quita, Señor, interrumpe, cierra mis labios. Así hay cosas que yo no deba decir. Pero una cosa sí te ruego, Señor, que tu palabra no sea adulterada, mi Dios. Sí. Necesitamos tu palabra, Señor, sin adulteración, Señor. Necesitamos que seas tú confrontándonos, redarguyéndonos, exhortándonos y también vivificándonos, Señor, a través de ella. Así que glorifícate en cada persona que tú has traído, Señor, en esta mañana, y aún los que están al otro lado, Señor, de la pantalla. Que también, Señor, sus vidas sean transformadas por tu palabra, Señor. Gracias pues por tanto amor y tanta misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estuve a punto, mientras estábamos en la alabanza, decir, bueno, solo me falta pasar y decir, vamos a pasar la ofrenda. Pero pues no, se aguantan. Y los que están al otro lado de la pantalla, no se vayan porque estén en su casa. Estos están aquí y queda como feo que se vayan, pero ustedes tampoco se vayan. Pero bueno, vamos a leer la palabra del Señor y ¿saben en qué capítulo estamos, no? Nehemías, capítulo 12. Hoy vamos a avanzar y vamos a terminar el capítulo. Qué bien, gloria a Dios. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a leer de momento del versículo 27 al versículo 30. Nehemías 12, 27 al 30. Y dice la palabra del Señor. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta, con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Amén. Amén. Así que pueden sentarse. Es muy interesante, es que
los viernes leo con mi sobrina. Ayer en el estudio de damas, también la porción que estuvimos estudiando. Y hoy esto, digo, definitivamente, Señor, tú me estás diciendo algo. ¿Se lo estás diciendo a Sarai? ¿Se lo estás diciendo solo a las mujeres? No, a toda la congregación. Porque es que todo está conectándome desde el viernes, sábado y hoy domingo. Va todo unido en la palabra del Señor. Realmente es que la necesitamos, sea guiándonos. Amén. Y quieren que les diga algo. Cuando yo empecé a leer esta porción, mi mente griega, porque tenemos esa mente, ese pensamiento griego, todo festivo, se estaba imaginando, al leer esta porcioncita, este trocito, mi mente griega se estaba imaginando un pachangón. Eso ahí, pedazo de fiesta. Eso bien animada, bien ruidosa, porque es que lo estamos viendo, ¿no? Dice que están con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¡Wow! Y yo decía, menuda inauguración. Estaba pensando, me acordaba cuando nosotros inauguramos la casa. También eso fue menuda inauguración. Que mejor no recordar. Porque en realidad no fue el final bueno. Es por un tiempo, un rato estuvimos muy contentos, muy alegres, pero al final cuando las cosas no son para el Señor, no terminan bien. Pero bueno, volviendo al asunto, yo decía, menuda inauguración, pero yo no leía esta palabra en esta porción, yo no leía inauguración por ningún lado, aunque cuando yo la leía le daba como ese sentido, ¿no? Están inaugurando la muralla. Pero entonces sí leía dedicación. Y me puse a mirar cuál es la diferencia. Busqué el significado de inauguración. ¿Y qué creen que significa? Acto de inaugurar. Eso es lo que me encanta del diccionario. Entonces tuve que buscar qué es inaugurar. Y dice, dar principio a una cosa con cierta solemnidad. Y pues esta palabra tiene sus sinónimos. Para una inauguración de un establecimiento público se llama estreno o apertura. O de un evento de temporada se llama comienzo o inicio. Y mira, hoy estamos teniendo un estreno, una dedicación. Y eso sí esperamos que sea una dedicación, que sea para el Señor. Entonces se llama inauguración o ceremonia de apertura al acto con que se solemniza la conclusión de un edificio importante, ¿cierto? Como un templo, un hospital, una escuela. Se suele ver esto, ¿no? Las inauguraciones. No entiendo lo de la cintita, que la gente la corta, eso. Pero bueno, esa es la inauguración, ¿cierto? Y cuando ya es posible destinarse este sitio, pues al uso previsto. En las inauguraciones se suele agradecer el apoyo de los asistentes. Se agradece al trabajo del equipo y a los colaboradores. Esto es lo que se hace allí, ¿no? En las inauguraciones. Se traen músicos, bandas, según el presupuesto, ¿no? DJs. Y decía yo, pues sí parece inauguración, pero no. Porque esto no era para exaltar a nadie aquí. A nadie aparte de Dios, que fue quien los guardó y los fortaleció mientras ellos estaban reconstruyendo las murallas. Entonces tuve que buscar qué es dedicación. Y dedicación es el término general usado para describir un acto de separación o consagración de personas o cosas para Dios. O sea que es muy distinto. Generalmente el acto va acompañado de un anuncio, pues de lo que se hace o se intenta hacer, una oración para pedir la aprobación y la bendición de Dios. Esto es una dedicación. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo consagrado abarcaba a todo Israel. Yo les voy a dar citas que no tienen que buscarlas, es más pues por los que toman nota o para cuando vuelvan a ver la predicación, puedan contrastar. En Éxodo 19, 5 y 6, que las damas lo leímos ayer, en Deuteronomio 7 y 6 y 14, 2, está hablando de que el pueblo, el Señor lo escogió como su especial tesoro, que los hizo un pueblo santo, Él los quiso separar, un pueblo apartado para Él,
les dio sus leyes para que fueran distintos a los demás pueblos sobre la tierra. También vemos que se dedican, se consagran a los sacerdotes. Eso lo pueden leer en Éxodo 29, del 1 al 37. Los objetos consagrados incluían también el altar del tabernáculo. Eso lo pueden leer en Números 7, del 10 al 88. El templo fue dedicado. Eso sí quiero que lo leamos, el templo. Primera de Reyes 8:63. Primera de Reyes 8:63 dice: y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, escuchen, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Ay, ay, ay. Esto no es aquí cualquier asadito. No, Dios se merece todo. Él es el dueño de todo. Todo cuanto hay sobre la tierra es suyo. Y Salomón no escatimó. ¡Wow! Qué bueno. Qué bueno poder desprendernos y dar todo a las manos del Señor, ¿cierto? En Esdras también leemos cuando ellos volvieron a rededicar el templo. Esdras 6, 16 al 18, está un poquito más atrás de Nehemías. Esdras 6, 16 al 18 dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. O sea, todo se hizo conforme Dios había dicho que debía hacerse. Cómo se debía hacer cada sacrificio, así lo hicieron ellos, obedientemente. Y también, como estamos viendo ahora aquí en Nehemías, también mandan a llamar a todos los levitas de todos sitios donde estuvieran. Y aún en el Nuevo Testamento encontramos también una palabra que está incluida ahí, la idea de dedicación, y es santos. En el Nuevo Testamento leemos santos. En Efesios, en el capítulo 5, de los versículos 24 al 27, aunque está hablando allí sobre el matrimonio y todo, pero al final del versículo 25 nos habla de que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, ¿a fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, Él sabe cómo estábamos, pero Él nos limpia, porque nos quiere recibir limpios. No es que Él está buscando vidas de personas de que nunca pecaron, de que nunca dijeron una palabrota, de que nunca hicieron nada malo, porque no la hay. No hay esa persona. Solo Jesucristo fue perfecto. Solo Jesucristo no cometió pecado. De resto, todos. Pero entonces por eso no hay excusa, porque Él nos quiere limpiar, porque Él nos quiere santificar. Con su sangre preciosa nos quiere lavar de toda inmundicia. O sea, yo no sé las vidas de cada uno. De algunos sé cositas. Y de las mías más. Inmunda mi vida pasada. Y Dios la sabe. Pero Él me lavó. Él me lavó. Y wow, lo alabo, lo exalto por eso. Que a día de hoy yo puedo estar aquí delante.
No lo merecía. Yo no lo merecía, pero a Él le plació. Así que el creyente individual forma parte de un pueblo dedicado, santificado, consagrado y sacerdotal, apartado. ¿Para qué? También lo leímos ayer. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Ven cómo todo estaba conectado? Ayer estuvimos leyendo esto en Pedro también, en Primera de Pedro 2:5, lo dice más exactamente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que las que no vinieron ayer, hoy la tienen su porción. Y las que vinieron, es porque la necesitaban oír doble. Sí. Entonces, definitivamente, esta ceremonia es mucho más que una inauguración. Después de un largo periodo de abandono y profanación, la ciudad fue restaurada a su propietario legítimo. Wow, otra vez se le está entregando al Señor. O sea, siempre ha sido de Él, pero de todo ese tiempo que estuvo el pueblo cautivo, todo ese exilio, como el templo estaba en ruinas, todo estaba en ruinas, las murallas, y es lo que acaban de reconstruir. Ahora es como decirle, Señor, toma tu ciudad, Señor, y reina. Me llama bastante la atención que el muro no se dedicó nada más a terminarlo, porque ya hace unos buenos capítulos que el muro fue terminado, ¿cierto? Ya hemos visto unas páginas atrás, ya pasó un tiempo. En el capítulo 6:15, imagínense, estamos en el 12, y en el 6:15 ya leímos que fue terminado el muro el día 25 de Elul. En 52 días ellos hicieron este muro. Yo quiero que tengan estos datos presentes. 52 días construyeron esta muralla. Elul es el mes sexto. Y conforme íbamos avanzando en la lectura, luego en el capítulo 8 leímos que celebraron tabernáculos. Y tabernáculos es en el mes séptimo, en el mes de Tishri. Y en ese mismo mes, hacia el día 24, el pueblo se reunió en ayuno, en silicio y con tierra sobre sí. Y en el capítulo 9 leemos que ellos van a hacer confesión de pecados. Y al final vemos que hicieron una promesa, que la escribieron y la firmaron, Y en el capítulo 10:29 sabemos qué fue lo que firmaron al final, ¿no? Ellos firmaron que juraron que andarían en la ley de Dios, que cumplirían 9 mandamientos, todos los mandamientos. Y más cosas, ellos se comprometieron a más cosas. Yo quiero que ustedes lean nuevamente todos estos capítulos. Y por fin ahora, en el 12 es que se va a dedicar el muro de Jerusalén. Yo creo que Nehemías verdaderamente quería que fuese una dedicación en todo el sentido de la palabra. No que algo de dientes para afuera, bueno, vamos a orar, sí, Señor, aquí está el muro, gracias por ayudar. No, que realmente la gente entendiera que ellos estaban para Dios, eran consagrados para Dios. Antes de la dedicación, ellos estuvieron corrigiendo cosas que tenían mal. Ellos, relaciones que estaban en yugo desigual, eso lo leímos, muchos hasta se separaron. Porque estaban casados con mujeres extranjeras, sacerdotes. Cuando la palabra de Dios dice que no. Yo creo que si la extranjera se hubiese convertido realmente al Dios vivo, no tendrían por qué separarse. Estamos hablando de esto que pasó en Nehemías allá hace más de 2000 años. Así que ellos tuvieron que también corregir lo de la usura. Estaban practicando la usura con sus mismos hermanos, con la gente de su tierra. Les prestaban, pero eran unos usureros queriendo ganar. O sea, no se pusieron a pensar
de que todo lo que les había pasado, cómo habían sido maltratados, esclavizados, y ellos mismos también estaban esclavizando a sus hermanos. Entonces Nehemías empezó a corregir todas estas cosas antes. Estaban haciendo cosas todas en contra de la ley de Dios. Pero allí en ese compromiso que firmaron dijeron, no, esto va a cambiar. Y lo firmaron. Así que la dedicación del muro de Jerusalén fue una solemne acción de gracias a Dios. Porque todo lo que estaba pasando hasta ahora era gracias a Dios. Él era el que los había guardado, Él era el que los había sostenido, el que los había fortalecido. Vemos que dice que había alabanzas y cánticos con címbalos. Címbalos son como una especie de platillos también. Salterios, es una caja de madera con cuerdas, y las cítaras era algo parecido también como al salterio. Y wow, ellos estaban alabando a Dios, como ya lo he dicho, por su gran misericordia. Ellos pusieron bajo la protección divina la ciudad y sus muros. Reconocieron que a menos que Jehová guarde la ciudad, en vano se edifican los muros. Es más o menos una paráfrasis del Salmo 127.1, ¿cierto? Es que es en vano todo lo que hagamos si Dios no está allí. Podemos partirnos el lomo, trabajar de sol a sol, si yo no estoy trabajando para la gloria de Dios. Sea lo que sea que yo esté haciendo, si no es para la gloria de Dios, pues eso es vano. Es humo, es nada, es vapor. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida y que sea para la gloria de Dios? Si solo es una cosa o dos, estamos mal, porque tiene que ser todo lo que hagamos para la gloria de Dios. La solemnidad con que se llevó a cabo estuvo bajo la dirección de Nehemías. Fueron convocados para asistir a ella los levitas de todas partes, lo leímos ahí, ¿cierto? Fueron reunidos de todos sitios. Vean, ¿dónde hay levitas? A llamarlos. Vengan para acá, que es donde tienen que estar. Y no es que fue así nomás, ¿eh? Pues que la gente se va a empezar a añadir como si nada. Bueno, vamos llegando y vamos alabando. No. Primero debían purificarse. Eso lo leímos ahí. En el 30 dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Ser ritualmente puro significa estar libre de alguna imperfección o impureza que impida el contacto con objetos o lugares santos. En especial el contacto con la presencia santa de Dios en la adoración. Para que vean que esto es serio. Dios es el ideal de pureza. Aquellos que quieren entrar en contacto con la presencia de Dios también deben ser puros. Hay rituales de purificación. En el Antiguo Testamento se puede leer. El Antiguo Testamento supone que la gente iba a estar en contacto con pecado. O sea, sí, Dios sabía. Ya habíamos caído, pues ¿qué íbamos a hacer? Pecar. Ya estamos en un mundo caído, ¿qué vamos a hacer? Pecar. Normal para un mundo caído. Porque no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Por eso es que pecamos. Pero no es excusa para vivir en el pecado. Así que Dios provee un medio para volver a ser limpio. Por lo general, el ritual de purificación comenzaba con un tiempo de espera que se iniciaba cuando cesaba la causa de la impureza. O sea, tú has pecado, pues ahora dices, me voy a limpiar de esto, ¿no? Y algunas causas requerían un día, otras 7 días, otras 14 días. Bueno, todo eso lo pueden leer en Levítico. Se requería un agente limpiador. ¿Con qué se puede limpiar? Pues o con agua, con sangre o con fuego. Eran formas, ¿no? El agua es el purificador más común. Simboliza limpieza y se usaba en los rituales relacionados con un periodo de espera. La persona debía lavar la ropa y bañar el cuerpo. No sé si Saray lo recuerda, lo leímos el viernes en Éxodo. Cuando el Señor le dice a Moisés que reúna al pueblo y los acerque
al monte, pero que debían estar puros, debían lavarse, purificarse y no tocar el monte, porque el que tocara el monte iba a caer muerto. Es que a Dios no nos le podemos acercar así con toda la inmundicia que vengamos. Él nos lava, Él nos purifica. La sangre se usaba para limpiar el altar y el lugar santo. Y el elemento final de la purificación pues es el sacrificio, donde sacrificaban ya becerros, las tórtolas, todo esto. Y eran más debido a cuando hay fluidos. Por eso leemos cuando la mujer da luz, o cuando hay lepra, o cuando hay derramamiento de semen. Bueno, todo eso está ahí en Levítico, que no voy a entrar ahora en todos esos detalles, pero ustedes lean. Y en el Nuevo Testamento también se menciona la purificación mediante el sacrificio. Y se aplica a que tenemos que vivir matando todavía ciertos tórtolas, becerros, corderos, ovejitas. ¡No! Se aplica a la muerte de Cristo. Una purificación que no necesita repetición. No tenemos que volver a matar al Señor. Ya Él lo hizo de una vez y por todas. Fue el sacrificio perfecto. Y que por lo tanto se encuentra en un nivel superior, estratosférico, al de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo efectuó limpieza como parte de la obra del sumo sacerdote. Y su sangre nos limpia de pecado, de todo pecado. De ahí que oramos antes de empezar para que sea el Señor purificándonos. Por eso oramos cada vez que nos reunimos, porque es que no queremos acercarnos al Señor de cualquier manera. El Señor nos purifica. Hebreos 9, 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Y qué dice? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo sé que nuestras conciencias nos acusan. Nuestras inmundas conciencias nos acusan. Sabemos lo que hacemos o lo que hemos hecho. Pero lo glorioso es que la sangre de Cristo nos purifica. Es ella. ¿Ah? Glorioso, ¿cierto? Entonces vemos que se purificaron los sacerdotes y los levitas y después purificaron al pueblo. ¿Y qué más? Dice, así como las puertas y el muro. La santidad del pueblo es más importante que la felicidad. ¿Sí? Porque leemos que venían con alabanzas, cántico y todo eso, wow, te proyecta felicidad, ¿cierto? Alegría y todo eso. Pero es más importante la purificación. La purificación de nuestro entorno también es primordial. ¿Las puertas qué hacen? ¿Para qué son las puertas? Abren y cierran, ¿cierto? ¿Para qué? Para dejar entrar y para dejar salir. ¿Estamos siendo buenos porteros? Es mi pregunta. ¿Somos buenos porteros? ¿Qué estamos dejando entrar a nuestras casas? ¿Qué estamos dejando entrar a nuestras mentes? ¿Qué estamos dejando que nuestros hijos vivan? Bueno, el mío ya es un hombretón y muchos de aquí ya tenemos hijos bastante grandes que ya son responsables de ellos mismos. Sus sangres están sobre sus cabezas. Hermanos, no dejemos que la vida de nuestros hijos nos robe el gozo. Cuando ya está sobre sus cabezas, tú solito, eso es entre tú y el Señor. ¿Vamos a seguir orando por ellos? Sí. Pero hablo más a los que aún los tienen pequeños, que están bajo su autoridad. ¿Qué estás permitiendo que entre a tu casa? ¿Qué estás permitiendo que tus hijos vean? ¿Qué dejas que los veas que veas en el móvil, en la tablet, en lo que sea? ¿En qué se conectan? ¿Qué estás haciendo? Eres tú quien tiene la autoridad sobre tu hijo. Por eso digo, los que ya son hechos y derechos, entre ellos y Dios. ¿Cierto?
¿Dejamos que entre todo tipo de impureza a nuestros hogares? A veces vienen visitas y, ay, Señor, con unas lenguas que uno es, ay, no digas, ay, no digas, pero Dios mío, tú tienes que estar ahí orando, Señor, limpia mi casa, Señor, cada centímetro, Padre, porque es que hablan de unas formas que dices, Dios mío, purifica este lugar. Una maledicencia, una cosa bárbara. Y a veces hasta nos reímos, es lo triste. Nos reímos de los chistes, del doble sentido. ¿Qué estamos haciendo? Ay, normal. No es normal. Puede ser normal para los de fuera y normal cuando estábamos en ese mundo caído. Pero ahora, si decimos que somos hijos de Dios, no podemos estar permitiendo esto en nuestros hogares. Y créanme que yo no quisiera estarles diciendo esto, pero es necesario. Y vamos a avanzar ahí en el capítulo 12, 31 al 37 dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. ¡Wow! En procesión. ¿Qué es una procesión? Porque claro, nosotros, los que venimos del trasfondo católico, yo le di procesión y fue como que me salían las pepas. Pero no es eso, es un desfile que marcha de un lugar a otro durante un servicio de adoración. Lo que pasa es que, claro, ¿ves? Ellos se han apropiado de palabras que son bíblicas, pero que no viven la Biblia. Fueron en procesión sobre el muro distribuidos en 2 grupos. Y yo dije, ¿perdona? Fueron en procesión sobre el muro. ¿Ustedes pueden visualizar eso? Un muro que fue hecho en 52 días. Un muro del que los enemigos decían que si se subiera una zorra lo derribaría. ¡Ah! O sea que no era tan enclenque ese muro. Exactamente, ese muro de Jerusalén no era un muro enclenque, y hay restos de esa muralla que dice que, wow, que podían ir 2 coros, uno por la derecha y el otro por la izquierda, y se iban a juntar en la casa de Dios. En Nehemías 4:1-3 vamos a recordar qué es lo que pasaba. Nehemías 4. Yo quiero que lo leamos porque es que a veces nos pasa como que, así como decía antes el hermano Miguel de los escarnecedores. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Qué dijo Miguel que era escarnio? Burla, ¿cierto? Ese menosprecio hacia ellos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? No, en 52. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, ay Dios, es que me lo imagino, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere, una zorra lo derribará. Cuánto menosprecio, cuánta burla, ¿cierto?
Y tal vez sí lo hubieran hecho con sus fuerzas es que es más, ni lo hubieran terminado. Si ellos caen en este juego, ni lo hubieran terminado. Pero ahí estaba Nehemías todo el tiempo clamando al Señor y alentando al pueblo: no temáis. No temáis. Hay que creerle al Señor. Nos pasa, ¿cierto? Cuando te dicen: ¿tú crees que por ser tan boba te va a ir bien? Y no sé, ustedes pongan ahí las cositas que ustedes han oído. No, yo no lo creo, estoy segura. Si yo obro conforme a la palabra del Señor. ¿Y quiere decir que no me van a pasar cosas malas? No, eso no es. Pero la palabra del Señor dice que todas las cosas, incluso cosas que no son buenas, ayudan a bien. Todo coopera para bien. Amén. Y sí, te cogen de recocha o de burlesco, ¿cierto? Se burlan. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos ahí a pelear. Yo por mucho tiempo fui esa boba que me ponía a pelear. Y no es así. Mira, lo aprendimos ahí de Nehemías. ¿Qué es lo que hay que hacer? Clamar a Dios y proseguir en la obra. Lidia tú con esta gente, Señor. Yo tengo que proseguir enfocada en lo que Dios me puso que yo hiciera. Amén. Por loco que parezca. En 52 días hicieron una muralla por donde podían caminar en multitud. Iban en multitud. Y a ratos me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra reconstrucción? ¿Por qué nos está costando más de 52 días, cierto? Porque hay como oraciones que tenemos ahí ya de años. Y al final pues también vuelvo y me contesto yo, porque pues es que hay cosas y decisiones que no las podemos tomar nosotros. Yo creo que la que más nos atormenta es la de nuestros hijos. Porque todo lo demás va y viene, asuntos económicos, familiares, al final tú pasas del resto de... Pero tus hijos. Y al final tenemos que entender, es entre ellos y Dios. Yo debo seguir enfocada en lo que Dios me puso a mí. Escudriña las escrituras, conóceme a mí, enfoquémonos en Él. Tal vez es que estamos desenfocados de Dios y claro, ese Dios al que estamos adorando, obvio no va a responder. Pero bueno, vamos a ver el capítulo. Fueron en 2 grupos y con instrumentos musicales y los cantores cantaban en alta voz con gozo. Recordando, me acuerdo que la semana pasada leíamos el Salmo 123, ¿no? Que lo trajo mi esposo. Le cantamos con gozo, recordando todos sus beneficios al Señor. Claro, porque cuando no estamos trayendo a mente todo lo que Dios ha hecho, es como un mover de labios. Pero cuando estamos trayendo a nuestra memoria todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, wow, es una alabanza gozosa. Así que, como he dicho, también un grupo partió por la derecha bajo la conducción de Esdras. Llegaron primero a la puerta del muladar, que era la puerta del basurero, y ellos van a ir avanzando por el muro hasta llegar a la puerta de las ovejas, con lo que formaban un semicírculo, primero hacia el sur y después hacia el este. O sea, si ustedes tienen su mapita ahí en la parte de atrás, lo ubican, busquen la muralla de Nehemías y ustedes van a ver de dónde, es como un semicírculo. No sé cómo ubican así. Mientras que el otro grupo, al que seguía Nehemías, subió a la izquierda hasta detenerse en la puerta de la cárcel. Entonces, formando otro semicírculo en dirección norte y después hacia el este. O sea, el uno va por la derecha así y el otro por la izquierda así. Y se van a juntar los dos en el templo. Mientras que el otro grupo, al que seguía Nehemías, subió a la izquierda. Ya lo he dicho. Vale. Esto lo leemos ahí en el versículo del 38 al 43. Dice, el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él. ¿Ve? Nehemías va detrás de ese coro.
con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananael, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Wow. Y llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elán y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¡Wow! Es probable que los coros marcharan desde la puerta del valle. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque fue desde donde meses antes Nehemías empezó y terminó su inspección nocturna de las ruinas de los muros. Eso está en Nehemías 2, del 13 al 15. Podemos ir un poquito atrás, Nehemías 2. Cuando él llega a Jerusalén y sin decirle nada a nadie, dice: y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Él rodeó, pero arrancó desde ahí, desde la puerta del valle. Tal vez fue así, no sabemos exactamente. O sea, nos dice que arranca cada coro y hacia qué puerta pega. Que habían muchas puertas, que es lo que estamos leyendo. Pero para mí es interesante, digo, pues sí, puede haber sido así. Ese fue el recorrido inicial que él hizo y ahora ya lo quiere hacer dedicándole al Señor esa obra. ¿Cierto? Cuando vas comparando los dos coros, es que de verdad es asombroso. O sea, lo que les digo, yo me hago mi cuaderno y me voy apuntando todo, cada nombrecito y todo, y como los paralelos, y es como si casi Nehemías hubiera contado las personas, tantos para acá y tantos para allá, tantos sacerdotes y tantos sacerdotes de este lado. Él como que iba organizándolo todo. Y claro, es que no me extraña, es que Nehemías es así, es un hombre organizado, es un hombre de mucho orden. ¿Por qué? Porque le sirve a un Dios de orden, porque Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios desordenado y que hace las cosas a la loca, no, es Dios ordenado. El alborozo, dice, fue tan grande que se oía desde lejos. Desde lejos estaban oyendo las trompetas, los címbalos, los salterios, no, estaban oyendo, era el gozo que había entre las personas. Se oía desde lejos. El versículo 43 dice que en el idioma original la raíz gozo está 5 veces. Y digo, bueno, aún en español casi que lo podemos también ver. Dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En un mismo versículo, tanto gozo. ¡Wow! A mí por lo menos me anima mucho. Sí, no es ese sentimiento del pueblo, ay, qué pereza, ay, ahora aquí con este solazo, y a cantar, y uno con este resisterio. No, gozo para alabar al Señor. Me regocijo en el Señor y en sus obras. Pregunto,
Me regocijo en el Señor y en sus obras, tanto que se me oiga desde lejos. Al leerlo, claro, pensaba en esa Mónica cuando estaba allá en Chinchiná vendiendo pan de bonos y tenía la grabadora ahí a todo volumen, porque como no en Colombia es libre para hacer lo que le dé la gana, así le moleste al vecino. Yo no sé cómo era ahora, pero hace 26, 27 años todavía era así. Entonces, cuando Germán ya se vino para España, yo quedé con la mujer de un primo de él. Quedamos las dos juntitas con nuestros niños, trabajando, vendiendo pan de bono, oyendo vallenato y cantando a todo pulmón. A todo pulmón, eso nos oía hasta la alcaldía, al último piso. Bueno, había una que odiaba a mi pobre amiga y me mandaba a llamar y me decía, dígale a esa mujer que deje de dar esos salarios. Yo obviamente no se lo iba a decir, pero, y es así. Y entonces ahora lo pensaba y digo, ¿se me oye a mí así, alabando al Señor, con gozo? O porque ahora ya vengo y le canto al Señor, entonces, aquí porque ay, soy tan espiritual. No, con ese mismo gozo y esa misma fuerza, alabar al Señor, al Dios vivo. Y más que mi buen cantar, porque yo sé que no lo tengo, pero sí quiero reflejar mi gozo de adorar al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Yo oro que yo pueda ser luz para otros. Que yo pueda ser luz, sí, que la gente pueda ver mi vida y decir, anda, está con los problemas que tiene y a toda hora está gozosa ella, es que yo no la entiendo, pues que no me entiendan, pero que Dios pueda ser glorificado. Amén. Amén. Más que nos vean a toda hora con la cara larga y esto, ¿de qué les sirve? Ay, perdón. El gozo se me sale. Es lo que yo, bueno, otra vez también se los decía en una alabanza. Si realmente estamos gozosos, ay, perdón, se lo digamos a nuestra cara. Se lo digamos. ¿Estás gozosa? Refléjalo. Porque claro, vamos por la calle, vamos por la vida, nuestro trabajo y todo. Unas caras más largas y Dios mío. ¿Con qué cara le vamos a hablar a la gente del Señor? Si esa es la cara del gozo, yo no lo quiero tener. Podrán pensar, ¿no? No sé, yo es que soy así, toda, bueno, loca, ya lo saben. Amén. Loca por el Señor. Loca por el Señor. El Señor puede transformar aún nuestras caras. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Del mirar mal y todo. Y a lo mejor hay personas que no están ni enfadadas ni molestas por nada, pero tienen una mala cara. Que cada vez que las miras están mirando mal y ¿qué pasó ahí? Así que todo eso podemos dejarlo en las manos del Señor y rogar, Señor, cambia mi semblante, Señor. Porque yo quiero reflejar, como muchas veces cantamos, tu hermosura en mí, quiero reflejarte al mundo. Amén. Amén. Y bueno, sigamos. Vamos a terminar con el capítulo. Dice del 44 al 47. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel con Z y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas
y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Amén. Entonces, la música había sido una parte importante de los preparativos hechos por David para el templo, bajo la dirección del músico Asaf. Por eso fue que hubo una porción, cuando hablaba de los sacerdotes, en el versículo 35, dice, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, y empieza a llevarnos hijo de, hasta llegar a Asaf. Hacernos esa conexión, viene de ese linaje, de allí, de ese sacerdocio, que estaban destinados para la alabanza. En Primera de Crónicas 16, 4, 5, y en ese mismo capítulo, en el versículo 37, dice, y puso delante del arca de Jehová, Primera de Crónicas 16, 4 y 5. Eso es lo que hizo David, ¿no? Dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero. ¿Ve? Asaf es el primero. El segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. Entonces es muy importante esto. Y el 37 dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y tenemos salmos de Asaf. Y para mí unos de los salmos que más me encantan son los de Asaf. Me identifico mucho con él cuando dice, y por poco resbalaron mis pasos. Cuando tuve envidia, o sea, mira, en el puesto en el que estaba, pero era un hombre en un mundo caído, que sí estaba batallando con sus emociones. Y wow, él estaba allí para ministrar a Asaf. Hermanos, no menospreciemos la alabanza. No menospreciemos la alabanza. No pensemos que con que lleguemos para la prédica es suficiente. Bueno, llegué. Porque es lo más importante, lo que Dios tiene para decirme. Sí, la prédica es donde el Señor nos va a hablar, nos va a azotar. ¿O no? Pero sí es donde Él nos habla, ¿cierto? Y sin embargo, la alabanza es la adoración, es la ofrenda de labios que le venimos a dar al Señor. Y puede que le estemos dando una ofrenda chueca. Puede. A ver, yo sé que hay malicia, yo sé que el enemigo va a hacer lo imposible para que no lleguemos. Él se le van a ocurrir, ideas a punta pala para que no lleguemos. Peleas con tu marido, con tus hijos, cualquier cosa para decir, ya para que ya ni voy. Oye, este calor y no sé qué, ahora con quién sale a la calle y encima tengo que ir en bus. Los que tienen que venir en bus. Yo, gloria a Dios, ese desánimo no lo sufro porque solamente tengo que andar de la puerta a la puerta del coche. Y lo mismo, mi marido, que es todo caballeroso, me deja en la puerta de la iglesia. Entonces no sufro, ese no es el impedimento mío es levantarme. Solo es pequeñito, abrir los ojos. Pero para la gloria de Dios, Él me levanta. Él me trae, Él me sustenta. Y es lo que les digo, yo sé que el enemigo va a tratar de hacernos retrasar lo máximo posible, si es que no nos ha desanimado del todo. Y no quiero que se me desanimen, por favor, del todo y digan, ya la próxima vez que venga tarde, pues ya mejor ni vamos. No, como dice Merced, llegue aunque sea para el amén, dígale al maligno, tú me estorbaste, pero llegué. No, yo los animo a ir 3 pasos por delante de todo lo que pueda entorpecer a que tú llegues pronto. Amén. Adelántate,
Me acordaba de, ¿se acuerdan de los que estuvieron de Ramiro? Ramiro. Ahora ya lo confundo de nombre. El argentino, que vino con su esposa Miriam. Y él nos decía de Osvaldo. Osvaldo, sí. Y de que todos los domingos esa era esa lucha para ellos poder llegar al culto, porque si las niñas pequeñas, y si la ropa, y si había que aplanchar, y si había que hacer el desayuno, entonces ellos se dividieron las tareas. Entonces yo aplancho, usted hace el desayuno, usted peina a las niñas, y se repartieron. Ir por delante. Pues que aunque me levante temprano no me da la plancha. Pues aplancha desde el sábado. Deje la ropa preparadita. Y mira, lo estoy diciendo yo, que no soy de las que preparan ropa. Es que la que salgo, anoche lo hice. Bueno, a las 6 de la mañana lo hice. Yo soy de las que me ducho, voy, abro el armario y a ver qué me voy a poner y no tengo que ponerme. Y cualquier cosa. No. Es de verdad que debemos, incluso eso, orden. Entonces yo por eso dije, no voy a preparar incluso la ropa. ¿Cómo ir a decir que no le preparo ni la ropa? Ay, el colmo. Pero bueno, para humillarnos nos ha puesto el Señor aquí. Pero sí es mi ánimo. Mira, evalúa en qué cosas son las que yo caigo constantemente, una y otra vez. ¿En qué piedra es la que yo estoy tropezando? Pues quitemos esa piedrita del camino y roguemos al Señor. Porque la próxima la pueda quitar antes. Porque siempre va a haber piedras de tropiezo. ¿No se dan cuenta que cada vez que hay culto es cuando más tropiezo hay? Nos ponen las citas médicas, nos ponen citas de abogados, ¿sí o no? Cualquier cosa. O sea, yo no estoy juzgando, los hermanos. Quiero que ustedes puedan ver la malicia, la batalla espiritual que hay. Nos reunimos solo un día de lunes a viernes, el martes. ¿Y cuál es el día que le dan la cita? El martes. ¿No? Es espiritual. Y así nos van pasando cosas. Entonces, para que vayamos viendo, pues tal día va a haber algo en la iglesia. Porque cualquier otra cita nos la apuntamos y vamos y llegamos. Incluso al médico llegamos. Temprano, al colegio hay que llegar a la hora. ¿Estamos o no? Los que llegan al trabajo y marcan, gloria a Dios que yo no tengo que marcar, yo firmo, pero es eso, llegamos. Entonces es todo para la gloria del Señor. Él se merece lo mejor, Él se lo merece. Amén. Y volviendo a Nehemías, aparte de ser un competente administrador, porque ya hemos visto que era buenísimo en lo que él hacía, un buen administrador, era muy organizado, muy metódico, Nehemías también era un genuino adorador. Estaba muy preocupado por la adoración, por medio de la música y las ofrendas. En el 46 vemos que dice que desde el tiempo de David y Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. El trabajo de los cantores era dirigir al pueblo en adoración a Dios. Tenía que ser buenos cantores, y gloria a Dios por Dianita. Pero más importante, ellos tenían que ser personas de adoración. No solamente porque tengan bonita voz, no. Reflejar que son personas de adoración, que son personas que se santifican para Dios. Hay una gran diferencia entre ser un gran cantante y ser un gran líder de cantos de adoración a Dios. La adoración debe ser excelente, pero no es entretenimiento. No es para que vengamos a decir, ay, Diana, qué bien lo hizo. Wow, esa Diana de verdad. Dios se la dio esa voz y gloria a Dios que la bendiga. La meta no es que las personas se sientan bien. Esa no es la meta. Y que si pasas un buen tiempo, gloria a Dios. Y encima tú la disfrutas, la alabanza, gloria a Dios. Pero la meta es dar gloria y honra al Shaddai, al Todopoderoso. Esa es la meta de la oración. Porque es que a veces, es que yo me he visto en eso. O sea, cada vez que yo diga algo, lo digo por mí. Porque es que me pasa a mí o me ha pasado a mí. Todas las cosas que estoy diciendo es por eso. Ustedes ya saben que al primero que abofetea al Señor con su palabra es el que la va a exponer. Y decir, ay, Dios mío, he sido tan
De salir y decir, ay no, y la alabanza como que no me gustó. Y el Señor, es que no era para vos, soboba, era para Él. ¿Con qué cara podemos decir que no me gustó la alabanza? No es para ti, no es para mí, no es para nosotros. Es para Él. Y cada vez que un hermano está aquí delante, esa oración, esa alabanza ha sido preparada en oración. Es más, yo creo que el tiempo que dedicamos a orar, o por lo menos es lo que yo intento, que a estar leyendo, que también es mucho tiempo el que hay que leer, el que hay que estudiar, pero oración, dependemos desde que el Señor nos guíe, de que Él sea glorificado con esa alabanza, que cada palabra que vamos a decir, Él sea exaltado. Seguimos. Era tan grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, o sea, la gente estaba gozosa de ver el trabajo de los sacerdotes y de los levitas, que más hombres fueron puestos para servir. O sea, ese ejemplo es el que debe animar, el que tú sirvas a Dios con gozo, debe animar a otros a servir al Señor también. Dice que pusieron más hombres para servir, ¿en dónde? En las cámaras de los tesoros. Estas cámaras eran cuartos laterales a los lados del templo. Y ya David le hizo los planos a su hijo Salomón, él le dejó todo planificado de cómo él debía construir. O sea, David no iba a poder construir porque Dios le dijo, no, tus manos han derramado demasiada sangre. Pero él dejó los planos a su hijo de cómo iba a ser el pórtico del templo, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, todo él lo dejó. Y así lo edificó Salomón. Eso lo pueden, en Crónicas pueden leer de que David dejó los planos, y en Reyes pueden leer de que Salomón edificó así y que hizo las cámaras laterales alrededor del templo. Y vemos ahora en Nehemías, ahí lo hemos leído también, incluso en Nehemías 10, 37, 39, que esta parte quiero que la leamos, Nehemías 10, 37 al 39, porque esto es parte de ese compromiso que ellos habían firmado, de ese juramento que ellos habían firmado. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, ¿ven? Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Ven? Ellos hicieron este compromiso. Aún no se había dedicado el templo, pero ya ellos estaban haciendo resoluciones de lo que iban a hacer. Sacerdotes, levitas, cantores y porteros brillaron por su solicitud en cumplir con sus respectivos oficios. Y camarógrafos, y allá, ¿cómo se llama el que proyecta? Josué. Todos trabajando para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y los que están allá adentro con los niños, ¡wow! Son trabajazos, ¿eh? Ay, ay, ay. Y hoy tuvimos estreno de dedicación. Oremos por las nuevas maestras que se van incorporando, que sea el Señor santificando sus vidas. Santificando nuestras vidas, de todos los que entramos, porque siempre, siempre, siempre es que amanece y es una decisión que tú debes tomar, santificarte para Dios. Amén. Amén.
Así que todo lo hicieron conforme a lo que David había establecido. Y pueden leer en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulos del 22 al 26, todo ese orden que David estableció, de lo que iban a hacer los cantores, de lo que iban a hacer los levitas, lo que iban a hacer los sacerdotes, en todos esos capítulos está detallado. Y muy seguramente su hijo Salomón puso todo esto por obra también. Así que todo el pueblo puso mayor interés para proveer para la manutención de los ministros. Y lo leímos ahí en los versículos 44 y 47. Ellos fueron diligentes en aportar sus diezmos y sus primicias. Hasta ahora el pueblo había sido remiso, o sea, había estado flojo en hacer esta tarea, en el cumplimiento de esta obligación. Mientras los sacerdotes y levitas preferían perder su derecho. Ellos tenían derecho a vivir de los diezmos, de las primicias. Y sin embargo, como veían que el pueblo no lo hacía, pues ¿qué hicieron? Se fueron saliendo a tal punto que miren que lo leímos al principio en el 27. Del 27 al 30 lo leímos. Que ellos se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Tuvieron que salir, irse construyendo aldeitas y teniendo terrenos para ellos mismos cosechar. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba haciendo su parte, estaban flojos. Entonces, ahora se han comprometido. Por eso fueron designadas unas personas para recoger en las propias ciudades y en los campos lo que le pertenecía a los ministros de Dios. Esto se llevó a cabo con regularidad en tiempo de Zorobabel y en tiempo de Nehemías. Los cantores y los porteros también tenían su porción especial, además del diezmo, que les correspondía como levitas. Amor, está cerca. Los levitas, por su parte, daban el diezmo de sus porciones a los sacerdotes. O sea, ellos recibían el diezmo, pero ellos de ese diezmo daban el diezmo a los sacerdotes. Y nosotros, ¿cómo podemos asegurarnos de que no se nos olvide el honor que gozamos de tener a quienes nos dirigen en la obra? Cuando digo eso estoy pensando en los pastores, en Marlon y en su esposa. ¿Qué podemos hacer para expresar al Señor y a ellos nuestro agradecimiento por este servicio? Primero al Señor, porque Él es el que se lo merece. Eso lo dejo ahí para que meditemos. Y por otro lado, ya sacando a los pastores, pienso, tal vez hoy hay alguien aquí que haya cantado muy emocionado, pero no en espíritu y en verdad. Porque su vida fuera de este lugar es impura. Su vida fuera de estas cuatro paredes dice de todo menos santo. Pero óyeme, estás a tiempo de purificarte. Mientras haya vida, hay esperanza. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, no algunos, nuestros, todos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos, santificarnos de toda lo que tú hayas hecho, lo más terrible que no eres capaz ni de decirle a otra persona porque nos avergonzamos de decirle las cosas a otra mortal. A ese punto llegamos. Nos avergonzamos de que otro sepa los problemas que hay en nuestras casas. Pero no nos avergonzamos del Dios que todo lo sabe. Y como dijo Miguel, Él lo sabe, pero Él quiere que se lo confesemos. Dios quiere que seamos bien específicos, porque siempre pienso en la imagen esta de Dios preguntándole al ciego, ¿qué quieres que te haga? Ah, no era evidente. Si tú eres ciego, ¿qué es lo que más quisieras? Ver, pienso yo. Pero aún así el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Porque Él quiere oír de nuestros labios. Ayúdame, Señor.
Porque tratamos a Dios con esa misma arrogancia que nos tratamos entre nosotros. Porque a veces necesitamos ayuda de algo y nuestro orgullo no nos deja pedir la ayuda. ¿Por qué? Es que Él sabe. Ay, ¿yo por qué tengo que pedir el favor? Si Dios quiere que le pidas el favor, ¿cómo no se lo vas a decir a otro? Si estamos hablando entre orgullosos. Ah, no, pero nuestro orgullo no nos deja. Pues Dios quiere que dejemos de un lado el orgullo y se lo digamos. Y me gusta mucho Juan 4, 23, 24 que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y yo sé que hemos estado cantando mucho y diciendo nuestra alma, y sí, porque cuando le decimos al Señor, Él dice que lo sirvamos con todo, ¿cierto? Con todo nuestro ser, que lo amemos con toda nuestra mente, con nuestro entendimiento, con nuestro espíritu, con nuestro ser, con nuestra alma, todo. Y lo dijimos, alma mía, alaba a Jehová, mi alma está pegada a ti. Pero el alma está más relacionada con las emociones. Es nuestra personalidad de, oímos cosas bonitas y nos emocionamos y nos alegramos, oímos cosas tristes y nos achicopalamos. No, es más por encima de eso, es más espiritual, es muy independiente de las circunstancias. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Que tú estás pasando por las maduras, alaba a Jehová en espíritu y en verdad. Es que hoy no siento adorar. No es que sientas o no sientas. Dios merece la adoración. Amén. Así que yo, hermanos y amigos, los invito a que teniendo todo esto en mente, podamos purificarnos para dedicarle al Señor no solo esta semana que comienza, sino el resto de nuestras vidas en adoración y amorosa obediencia a su preciosa palabra. Y ver lo que Él puede hacer en nuestras vidas, sin importar el escarnio que nos pueda hacer el enemigo. Que podamos levantar unos muros tan resistentes que muchos puedan andar por ellos. Muchos puedan andar por ellos y decir, wow, pues yo quiero eso. Si Dios hizo eso en esa vida, yo quiero eso. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Sí, bendito y amadísimo Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sí, nos has hablado un montón, Señor. Todo el tiempo de la adoración, Señor. Y vemos que no es solamente adoración al cantar. Al final vemos también, Señor, diezmos, ofrendas, primicias, vidas consagradas, Señor, para exaltarte a ti, para agradecerte a ti, para ir a ti en acción de gracias. Porque eres tú el dador de todo, de la vida, de las fuerzas, Señor. Damos tantas cosas por sentado y como que nos las merecemos. Y, Señor, si realmente merecemos algo, no es la vida eterna, Señor. Y sin embargo, tú eres un Dios tan amoroso, Señor, que sabes que somos polvo, que conoces nuestras inmundicias y dices, yo te lavo, yo te purifico, porque te quiero conmigo. Así que yo te ruego, Dios de los cielos, que abras nuestros ojos, podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. Que no veamos tu palabra como ese conjunto de reglas que nos impiden ser felices. Porque eso es una mentira venida del infierno, Señor. Porque cuando meditamos realmente en tu palabra, todas están en pro para una vida feliz, Señor. Gracias, mi Dios. Si este mundo siguiera tus mandamientos, Señor, ¿cuántas lágrimas nos ahorraríamos, Señor? ¿Cuánto sufrimiento? No habrían cárceles, no habrían hospitales, no habría nada de esto, Señor. No habrían guerras. Pero como nos gobernamos por lo que yo creo y por lo que yo pienso y lo que yo siento, entonces por eso vivimos en este mundo lleno de conflicto y de guerras y de orgullo y de trivialidades y de cadenas, Señor.
de tantas ataduras, Señor. Y nos vemos yendo a cisternas rotas, Señor, a buscar el agua que está hacia nuestra sed cuando tú, Jesucristo, eres la fuente de agua viva, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que bendigas esta congregación, Padre Celestial, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos, a sus familias, a los amigos, nuestros amigos, los que nos escuchan, Señor, desde la pantalla, Dios. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre, que realmente podamos vivir vidas santas, apartadas, purificadas para ti, Señor. Gracias por este hombre Nehemías que se dejó usar, Señor, y que es de tanto ejemplo, mi Dios. Un hombre organizado, ordenado, Señor, un adorador, un hombre que no le importaba lo que pasara en su entorno, él siempre venía a ti, Señor, en oración. Gracias, mi Dios. Y más que Nehemías, tenemos a Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto, Señor. Muchas gracias, Dios de los cielos. Bendice pues tu pueblo, Señor, y glorifícate en esta semana, Señor, en la vida de cada uno. Bendice a nuestros pastores y guárdalos, y glorifícate en la vida de los oyentes, Señor. Gracias pues por todo. En el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga. Están despedidos los del otro lado de la pantalla.